7:01 de la mañana, continuamos con más de Primera Página. Seguimos en la conversación con el diputado de la Mesa de la Unidad Democrática y economista, José Guerra. Rápidamente, para pasar a otros temas, diputado, la rectora Socorro Hernández y su colega parlamentario Pedro Carreño pues aseguran que no hay recursos para realizar ambos comicios, en este caso el referéndum y las elecciones regionales, pero no hay recursos para algo que está establecido y que por ley se tienen que hacer este año. Hablo en el caso de las gobernaciones. Bueno, el no hacer las elecciones de gobernación es una violación a la Constitución y eso refleja el pánico. Si las elecciones fuesen este domingo, nosotros ganamos por lo menos 21 gobernaciones de las 23, por lo menos 21. Ese es el miedo que tienen. Ahora, en ninguna parte de la Constitución dice que para hacer elecciones hay que tener recursos, porque eso tiene que estar presupuestado. Aquí sí hay recursos para hacer una cumbre en Margarita que costó $200 millones, pero para las elecciones no hay recursos. Esto es una artimaña. Yo no puedo creer, cuando usted me dijo eso, que Socorro Hernández, mira, casi me caigo de la silla, porque es un acto de irresponsabilidad de una rectora decir que no hay recursos para hacer elecciones, porque si hubiese sido ese argumento, en el año 98 aquí no hubiese ido elecciones y Chávez no hubiese ganado, porque en 98 había un déficit fiscal tan grande como este, no había reservas internacionales y el peso petrolero estaba en $8. Eso era una crisis. Entonces, por ese argumento no se va a hacer elecciones. Entonces, ¿cuándo se va a hacer elecciones aquí? Cuando el PSV esté ganando las elecciones. Esa es la condición que hay que poner en la Constitución. Cuando el PSV sea favorito, entonces se dan las elecciones. No, las elecciones se hacen conforme a la ley y conforme a la Constitución. Y va a haber elecciones de gobernadores. Le pese a Socorro Hernández o no, que este año sale del CNE, porque este año se le vence el periodo y va a salir del CNE por irresponsable. ¿Cómo una rectora va a ponerse por encima de la Constitución a decir que no es recurso? La Constitución no dice esto. La Constitución dice que se celebrarán elecciones cada 4 años cuando vence el periodo de los gobernadores. Diputado, está ya corriendo el segundo semestre del año. Usted como economista, ¿cómo vislumbra, tomando en cuenta que hoy, por ejemplo, se publica el nuevo precio de la canasta alimentaria que está en más de 383.000 bolívares para adquirirla? Son más de 18 salarios mínimos. ¿Cómo ve? Y ahora me comentaba también fuera de cámara el cambio de condiciones ahora de los bonos de nuestro país. Bueno, Venezuela vive una crisis alimentaria y una crisis sanitaria, más allá de la crisis política. Los venezolanos están pasando hambre. Mira, te voy a relatar esto. Ayer yo salí de clase de la Universidad Central y me encontré un profesor que es amigo mío, un profesor de matemáticas, amigo mío, matemáticas 2. Y lo veo y le pregunto, ¿qué? ¿Estás enfermo? Le digo, no, profesor, es que he perdido 10 kilos. Un profesor universitario, y esta es la generalidad del pueblo venezolano, estamos en una situación de pasar hambre ahorita y una crisis de medicinas importante. La gente no tiene acceso a medicinas básicas. Nosotros hemos propuesto un acuerdo, inclusive con un sector del sector del chavismo, para buscarle solución a este problema, porque este no es que afecta nada más que a los que son opositores, afecta a todo el país, para buscar cómo levantar la producción de alimentos. La gran misión abastecimiento que dirige el general Parino López, a lo mejor está haciendo un esfuerzo importante, nombró unos generales para dirigir unos rubros muy específicos, pero es insuficiente, porque el problema en Venezuela no es la distribución, es la producción, la insuficiencia de producción. Y ahí tenemos que acordarnos, porque el hambre no discrimina. Entonces, ya nosotros hemos propuesto un conjunto de soluciones para salir de esta crisis. Y tiene que ser un acuerdo entre un sector del PSV que esté democrático, que esté dispuesto a entrar aquí para buscar una solución, y nosotros que hoy somos la amplia mayoría del país. ¿Y si hay voluntad para hacerlo, para aplicarlo? Yo creo que sí. Hay sectores del PSV democrático, que no es la cúpula que lo dirige, que sí está dispuesto a hacerlo. Ahora, con relación a los bonos de PDVSA, te digo lo siguiente. PDVSA había propuesto un canje que se demoró todo el tiempo que ellos estimaron, y ese canje tardó y tardó. Anoche cambiaron las condiciones. Ahora las condiciones son leoninas para el país, son inconvenientes para el país, porque van a incrementar la deuda en 20%. Una empresa que ya está sobreendeudada. ¿Usted sabe cuánto es la deuda de PDVSA ahorita? $70.000 millones es la deuda de PDVSA. Y en el año 98 debía apenas $7.000 millones. Una empresa que está casi sobreendeudada, que está prácticamente en situación de bancarrota, ahora le va a incorporar una prima de 20%, un endeudamiento que va a incrementar en el 2018 y 2019, y el 2018 y 2019 el peso de la deuda de manera exorbitante. ¿Por qué se toma esta acción? ¿Para qué? Esta acción se toma porque PDVSA no tiene acceso a los mercados internacionales en condiciones favorables. Tiene que estar poniendo la garantía de Citgo. ¿Qué es Citgo? Una empresa petrolera que está en los Estados Unidos, que pertenece a PDVSA, que tiene capacidad de refinación de 750.000 barriles diarios, tiene 8.000 estaciones de gasolina y toda una red de distribución de combustibles, etcétera, y productos derivados del petróleo. Y tuvo que poner PDVSA en garantía Citgo para poder
acceder a un financiamiento muy caro para Venezuela. Esto es totalmente inconveniente. Eso, en palabras sencillas para la gente, ¿cómo se traduce en pérdidas para nuestro país? Se traduce en lo siguiente, que este año, 2016, y el año que viene, de cada 100 dólares o casi 100 bolívares que nosotros gastamos, 22 o 23 bolívares de cada 100 van a pagar la deuda, 12 van para la educación y apenas 8 para la salud. Si sumas el 12 que va para la educación más el 8 que va para la salud, suma 20. Y estamos gastando 20% en salud y educación y estamos gastando 22 o 23% en pago de la deuda. A esto nos trajo esta política económica, que es la que nosotros queremos cambiar para darle un alivio al pueblo venezolano. Diputado, hay participación ya a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, muchas inquietudes que está revisando ya mi compañero Gabriel López y se las presenta de inmediato. Gabriel. Efectivamente, diputado Guerra, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy acá en Primera Página. Vamos a iniciar el recorrido por los comentarios de la audiencia con Euris Iriarte y le pregunta, ¿no se supone que ese dinero ya estaba presupuestado desde el año anterior? ¿Se perdió ese dinero? ¿En qué lo invirtió el Consejo Nacional Electoral? Se refieren a la partida presupuestaria para las elecciones regionales. Ciertamente está presupuestado y esa pregunta había que hacérsela a Tibisay Lucena y a Socorro Hernández. ¿Dónde están los reales de las elecciones para gobernadores de 2016? Ángel Rangel le pregunta, diputado, si el Consejo Nacional Electoral tiene hasta 90 días para dar decisión de la recolección del 20%, ¿ya no estaríamos fuera de tiempo para el referendo? No, no estaríamos porque si usted la recoge 26, 27 y 28 de octubre, ¿verdad? Nos quedarían antes del 15 de diciembre prácticamente unos 45 días. Estamos en los tiempos, sin ninguna duda estamos en los tiempos y sería muy irresponsable por parte de las rectoras del CNE, de las 4 señoras rectoras del CNE, alargar una fecha de manera inconveniente. Cuando ellos organizaron unas elecciones, cuando falleció el presidente Chávez, en apenas 30 días. Jesús Marín le pregunta, diputado Guerra, ¿por qué no se está trabajando para las elecciones a gobernadores, así como se está trabajando para el revocatorio? No, nosotros sí planteamos el tema porque suponíamos que, de acuerdo con la Constitución, las elecciones se iban a celebrar en diciembre, porque ¿cuándo fueron electos estos gobernadores que están hoy vigentes? Fueron electos el 12 de diciembre del año 2013, y ahora se le vence el periodo, de manera tal, 2012, perdón, de manera tal que vencido el periodo, hay que renovar los gobernadores. Y nosotros, bueno, definitivamente acogidos y apegados siempre a la Constitución, se establecimos de esta manera. Pero el foco era el revocatorio porque de nada, o mejor dicho, tan importante es como cambiar a los gobernadores, como salir de la crisis política y económica que vive el país, cuya solución es el referendo. Grace Le Morán le pregunta, diputado, si el CNE no se pronuncia en los 90 días que corresponden, según la ley, ¿qué hará la Mesa de la Unidad Democrática? Bueno, tiene que pronunciarse, a menos que el CNE siga violando la ley y la Constitución de manera abierta como lo ha hecho ahorita. Nosotros vamos a ejercer la presión pacífica, democrática, pero presión para que estas personas entiendan que hay que buscar una solución a la crisis que vive el país. @JuanAG4 le comenta lo siguiente, diputado, está claro que cayeron en el juego del gobierno. La gente está decepcionada con la actuación de la Mesa de la Unidad. No, no está decepcionada. No, nosotros somos un frente político de varios partidos y asociaciones civiles que tenemos que tomar las medidas de manera consensuada. Nosotros no somos el PSV, que es una especie de estructura militarizada, donde lo que digan 2 o 3, eso es lo que baja hacia toda la estructura. Nosotros tenemos que consultar y nos tomamos el tiempo para adoptar la mejor decisión, que fue el anuncio que se hizo el día de ayer. Vamos a finalizar, diputado Guerra, el recorrido por los comentarios de la audiencia con uno que escribe el señor Gustavo García y le pregunta lo siguiente, si tienen más del 80% de aprobación de los venezolanos para el referéndum, ¿cuál es el problema que sea por estados el 20%? Bueno, porque nosotros siempre apegados a la Constitución decimos, y dice la Constitución, que será el revocatorio o el referéndum por la circunscripción. ¿Cuál fue la circunscripción que eligió Maduro? La nacional. Fíjate, Maduro perdió en varios estados. Entonces, eso no lo hace el presidente. Sí lo hace el presidente. Entonces, tú no tienes que recoger cada firma en cada estado, sino el 20% a nivel nacional. Porque si fuese así, no fuese presidente, porque él perdió en Miranda, él perdió el Táchira,
él perdió en Mérida, él perdió en Zulia. Entonces, ¿por eso no es presidente? No, la circunscripción es nacional. Entonces, si van a revocar a por ejemplo, un revocatorio para un gobernador, entonces tienen que recoger la firma en cada uno de los municipios. Y si van a revocar a un diputado, van a ser en cada una de las parroquias o en cada uno de los circuitos electorales. No, es la circunscripción. Y la circunscripción del 20% es nacional. Aquí lo dijo Germán Escarrá. Y Socorro Hernández lo dijo también. La traicionó al subconsciente cuando Vladimir Villegas le preguntó. Y Escarrá también, ustedes lo tuvieron aquí de ayer. Y dijo eso, que recogerse el 20% a nivel nacional se activa el referéndum tal cual lo dice la Constitución. Diputado, me quedan segundos para despedir la entrevista. Se está planteando el referéndum revocatorio como la solución a esta crisis que está atravesando todo el país. En un escenario hipotético se realiza el referéndum revocatorio, se revoca el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué tiene que hacer quien asuma las riendas del país en un primer momento para empezar a mejorar? Bueno, tiene que tomar un conjunto de medidas en el ámbito económico, político y social, de los cuales ya la Mesa de la Unidad Democrática bosquejó una salida. Son las 10 medidas económicas para resolver la crisis. En eso estamos empeñados. Pero yo quisiera estos segundos finales para hacer un llamado al general Vladimir Padrino López por los abusos que se están cometiendo contra Leopoldo López. Leopoldo López está aislado en un edificio en Ramo Verde, él solo. A su familia, a su esposa, a su mamá, que es una señora de 70 años, a su hermana, cada vez que sale de ahí, la desnudan para registrarla. No le dejan entrar libros. Mire, este libro que está acá se llama Los andinos al poder. Este es un libro extraordinario de la historia de Venezuela, la conquista de Venezuela por parte de los andinos en 1899. Este libro fue escrito por el doctor Domingo Alberto Rangel y fue escrito, aquí está, en el cuartel San Carlos cuando él estaba preso. Lo escribió allí porque no había restricciones, los presos podían tener los libros. Yo, cuando era estudiante de la universidad, iba a visitar a los presos políticos, 78, 79, y tú le podías llevar cualquier libro. A Leopoldo no le dejan entrar ni siquiera un libro, chicos. Le llevaron el libro del primer ministro, el premio Nobel de Economía, Pramuk, Istambul, y no lo dejan entrar ni siquiera una novela a Leopoldo López. Y los demás presos políticos que están en situaciones infrahumanas. Por favor, general Padrino López, usted es un hombre cultivado, usted es un hombre que respeta los derechos humanos. Tome carta en este asunto, no permita este trato inhumano contra una persona y contra los demás presos políticos. Yo quisiera porque ayer me conmovió de verdad lo que me expresó la familia de Leopoldo López en una reunión privada que tuve con ellos sobre las condiciones en que está Leopoldo y los demás presos políticos. Muchísimas gracias, diputado. Conversamos con el diputado José Guerra, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática.